En la segunda Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes Académicos de Educación Superior a Distancia y Virtual, realizada en Cartagena, asistieron importantes personalidades del mundo académico, a los cuales tuvimos como invitados especiales en Educación y Desarrollo para hablar de la evolución de la educación virtual y los desafíos futuros. Bienvenidos a la primera parte de este especial. Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes, querido audiencia de Colombia y de otras partes del mundo. Bueno, hoy tengo una gran fortuna que espero estarla compartiendo con ustedes. Me encuentro con los dos más grandes, a mi manera de ver, académicos de la educación del futuro, de la educación a distancia, de la educación virtual. Maestros ellos, que indudablemente engalanan esta segunda convención de rectores y líderes académicos que estamos desarrollando en la ciudad de Cartagena de Indias. Hoy quiero presentarles al maestro Lorenzo García Aretio. Él, si yo me pongo a hablar de su extensa hoja de vida, de realizaciones, pues podría pasar un programa completo. Pero nos enorgullece que estés aquí, querido maestro. Gracias. Y por supuesto, hablaremos contigo de educación a distancia, de educación virtual, del presente y del futuro de la educación en el mundo. Muy bien. Muchas gracias, rector. Y estoy también con el maestro Claudio Rama Vitale. Claudio, bienvenido. Nos alegra muchísimo que estés acá. Es el principal exponente también, pienso yo, de la educación del hoy y del futuro en América Latina. Y por supuesto bajo una perspectiva muy ligada a una experiencia de esa investigación profunda de lo que han sido las restricciones, pero también las oportunidades de la educación en nuestro continente. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Es muy lindo. Yo siento muy corto que cada vez somos menos especialistas porque por suerte cada vez hay más gente investigando, estudiando, ¿cierto?, explorando. O sea que de alguna forma cuanto más se generaliza la modalidad, menos trascendencia podemos tener. Y eso es una cosa linda. Eso es muy importante. Es muy importante. Pues, queridos televidentes, vamos a iniciar un viaje por el mundo educativo del presente y del futuro con estos dos grandes maestros. Vamos a iniciar con un tema que habla de una primera responsabilidad sustantiva de la educación. Bajo esa lógica, entender que la educación para nosotros es una sola y que las formas como ella se desarrolle implican la existencia de modalidades. Una es la que conocemos siempre como la educación presencial y otra que ha venido ganando terreno es la educación a distancia, la educación que moldea otros componentes de gestión de la misma educación con actores desarrollando roles diferenciales. Pero la educación es para formar y siempre será para formar integralmente. Integralmente significa formar ciudadanos, formar personas, formar profesionales, pero influir fundamentalmente en la capacidad humana para evolucionar en el tiempo. Maestro Lorenzo, hablemos un poco de esa estructura de la educación formadora y de las potencialidades que se tienen cuando se abarca a través de modalidades como la educación a distancia, poblaciones que antes no tenían esa posibilidad. Muchas gracias, rector. Realmente agradezco la oportunidad de estar aquí con usted y estar aquí con mi gran amigo Claudio Rama, un referente para mí en tantas cosas, en tantas reflexiones. Es un lujo poder compartir este espacio. La educación. La educación. La educación no es, y a veces en esto, a lo largo de mi trayectoria, ya como puede verse por las canas que uno peina, larga trayectoria, a veces se la ha identificado con
mera enseñanza, incluso con el mero aprender, enseñar qué, aprender qué, enseñar para qué, aprender para qué. Yo quiero centrar esto, y esto me lo hablaba el que fue maestro mío, el profesor Ricardo Marín Ibáñez, me insistía, y a mí aquello se me quedó grabado y lo he venido utilizando a lo largo de tantos escritos y tantas reflexiones. A lo largo de la historia de la pedagogía se han pronunciado cantidad de definiciones de educación, todas ellas interesantes, valiosas, cada una desde su perspectiva filosófica, ideológica, política. Pero si quisiéramos sintetizar mucho, llegaríamos a hablar de educación como ese proceso que pretende que el otro alcance aprendizajes valiosos. Usted enseñe, si el otro no aprende, poco podemos hacer. Pero si aprende aquello que no es valioso, la no tolerancia, lo insocial, todo lo que puede suponer el egoísmo, todo lo que puede suponer la delincuencia, eso se aprende también. Está aprendiendo, se le ha enseñado. Eso no son aprendizajes valiosos y no llevan a conductas y a patrones de acción valiosa. Pero claro, nosotros, y yo me llevo dedicando a esto prácticamente toda mi trayectoria universitaria, a hablar, a estudiar, a identificar, a investigar sobre la educación a distancia, sobre esa modalidad, bueno, pues que muchas veces decimos ahora cumple siglo y medio, poco más. Esto ahora creo que es secundario, la eclosión de estos procesos fundamentales fueron allá en la década de los 60, 70 del siglo pasado, ahí fue la eclosión fuerte con las primeras universidades a distancia importantes que conocemos. Y yo quizás en esta primera intervención lo que quisiera es destacar que hablamos de educación a distancia, pero también se habla de enseñanza a distancia, o de aprendizaje a distancia, o de enseñanza virtual, aprendizaje virtual, enseñanza digital, aprendizaje digital, teleeducación, teleformación, etcétera. Bueno, es un bosque semántico tremendo. Que esto que hacemos a distancia, y ahí incluimos todos los formatos, presentaciones y modalidades de esta metodología, que todo eso no le quitemos jamás el prefijo de educación. Educación, y luego la calificamos, la delimitamos con a distancia. Es educación. Es educación. E insisto en esto porque cuando nacieron todos estos procesos, como digo, fundamentalmente allá en la década de 60-70 del siglo pasado, ya se empezaba a hablar anteriormente de enseñanza por correspondencia, poco se decía educación por correspondencia, era la enseñanza por correspondencia, aquellas primeras experiencias que sobre todo eclosionaron bastante en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, y enseñanza, aprendizaje, educación a distancia. Vamos a cerrar este primer bloque invitándolos a ustedes a que nos sintonicen en esta señal institucional, canal abierto, en el canal UNAD, en el canal Sur Universitario y por supuesto que escriban a nuestra cuenta de Twitter, @Universidad UNAD, sus comentarios. Ya regresamos. Yo creo que en esta primera reflexión sobre formación, hoy tenemos en el mundo esa capacidad de contrastar el efecto de la formación en diferentes continentes de nuestra vida planetaria. Europa, Asia, han tenido desarrollos muy interesantes con impactos fundamentales en términos del bienestar de sus poblaciones, de sus sociedades. Y buena parte es porque allí se le ha dado mucha trascendencia a la vanguardia educativa. América Latina, maestro Claudio, usted que la ha estudiado tanto, ¿por qué la formación en América Latina nos ha costado? ¿Por qué hemos sido hasta cierto punto más retaguardia que vanguardia educativa en lo social?
y por qué hoy podríamos decir existen tantas desigualdades provenientes inclusive de la ausencia de oportunidades educativas en muchos de nuestros países de América Latina y del Caribe. Pero explicarme yo mismo las debilidades del continente me hace llevar casi al texto de 100 años de soledad, que bueno, o a las venas abiertas de América Latina. O sea, ¿dónde está la génesis? Yo creo que de alguna forma cuando reviso parte del pasado, lo que más encuentro es un mito de lo presencial. O sea, llegó la tarde la imprenta aquí, los libros fueron un escenario marginal y lo fundamental fue la interacción. Pero tengo la impresión de que inclusive en esos procesos que se usaban desde el teatro, moros y cristianos, o directamente el vasallaje y la mita para destruir esas culturas, no sabría decir dónde, pero efectivamente los datos muestran de que han sido varios siglos que teniendo una lengua, que teniendo una comunidad cultural, que teniendo un escenario de comprensión relativo de los problemas educativos, ha sido una educación de élite, marginal, problemática. De alguna forma ha tenido una función para mí la educación también de élites en todo el mundo. O sea, hasta 1900 era una educación de élite en Estados Unidos y recién hasta la década del 30, 40 se masificó. Europa, la masificación educativa vino en la educación superior hacia los 50, 60 y a partir de ahí empezó en América Latina. Se dice muchas veces que la universidad aquí llegó arriba. En muchos países hubo universidad antes que escuela básica, primaria, formación, a diferencia de unos escenarios, al menos de Estados Unidos, donde primero hubieron las comunidades y después se creó, después de las escuelas se crearon las universidades. O sea, creo que también la educación pasó a ser un escenario de élites, ¿correcto? Mientras que las reformas prusianas fueron pensadas desde la alfabetización para todos. Creo que la política pública en ese sentido es también otro elemento. Pero lo cierto es que efectivamente estamos en un escenario donde el sistema educativo ha avanzado mucho en los últimos, digamos, el siglo XX, el siglo de expansión del sistema de educación media. Este siglo XXI está siendo el factor de expansión de la educación superior a tasas importantes y al mismo tiempo con procesos de desigualdad de acceso, desigualdad de cobertura, desigualdad de sectores geográficos. O sea, pero también yo creo que es una construcción histórica que ha venido retrasada respecto al mundo, pero que nos pone en un desafío de ver también, al haber sido retrasados, qué es lo que el mundo ha hecho. Y yo creo que hoy no es posible lograr una educación de calidad masiva sin educación a distancia. O sea que de alguna forma ahí hay un debate que es que cuando a veces uno llega tarde a algunas cosas, tiene la posibilidad de pensar y utilizar nuevas tecnologías. Y ahí creo que tenemos también los desafíos que son la resistencia. O sea, otro problema que es que a América Latina le ha costado introducir reformas. La reforma es como un parto de montes, hacer una ley de educación superior es casi imposible en nuestros países, cambiar un organismo, un currículum, es como en algunos países dicen matar un burro a pellizcos, es imposible. Yo creo que hay un conjunto de resistencias y de limitaciones a la innovación y el cambio, y eso es creo que más un tema cultural. O sea, estamos mucho más resistentes, tenemos mucho más disposiciones a no cambiar y en lo educativo lo más importante es el cambio. Por supuesto, invitarlos, queridos televidentes, para que vean los siguientes anuncios institucionales y nos escriban a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Los esperamos también, como siempre, en el canal UNAD, que hoy le llamamos TV UNAD Virtual.
Ya volvemos. Gracias. Estamos frente a grandes oportunidades de la transformación educativa para bien, o frente a una nueva oportunidad perdida donde las tecnologías se utilicen para mal. Por supuesto, estamos en un momento de transición muy importante de la humanidad, y esos desafíos que usted ha planteado, maestro Lorenzo, en torno a lo que implican los retos de la educación de cara a la sociedad del conocimiento, donde la comunicación ya no es uno a uno, sino entre muchos, donde el cambio es la constante, donde la interacción entre culturas aparece como un fenómeno inédito por la velocidad de los cambios, el desarrollo de las tecnologías. ¿Qué pensar hoy en el presente y en el futuro de la educación tal cual ha sucedido hasta esta parte del siglo XXI y lo que podemos prever hacia adelante? No, realmente es el reto, es decir, ¿qué sociedad, en qué sociedad estamos, a qué sociedad queremos llegar? Esa sociedad, como decía antes, más feliz, también más productiva. Es decir, tenemos que vivir en una sociedad que tiene que producir, que tiene que generar, tiene que generar productos para la sobrevivencia, para el bienestar, pero también sigue, afortunadamente, generando conocimiento. Generando conocimiento en una sociedad que, lógicamente, ya no es analógica, sino es una sociedad digital. Y claro, ahí puso el pie, en primer lugar, esto que llamamos educación a distancia. Que las tecnologías digitales irrumpieron en el aula presencial, esto no cabe duda, esto ha sucedido y afortunadamente tenía que suceder. Si ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad, ¿cómo no va a penetrar en la educación? Bien diríamos que no sabemos si con cierto retardo, porque estas resistencias de las que hablaba antes mi amigo Claudio, cómo no significarlas en todo el ámbito de la educación. Resistencias constantes a cualquier innovación, a cualquier tecnología más o menos disruptora, han sido patentes cuando, por ejemplo, se venían utilizando esas tecnologías, qué sé yo, en la medicina, en el ámbito del ocio, en el ámbito de los negocios, evidentemente también en la educación. Pero ahí puso el pie, diría primero, todo lo que ha supuesto este cambio de paradigma hacia los sistemas de educación a distancia, hacia los sistemas de enseñanza y aprendizaje digitales que promueven estas modalidades que nosotros venimos defendiendo. Y no es que las vengamos defendiendo porque al menos usted, mi querido rector, y yo hemos pertenecido y pertenecemos, vamos, yo aunque ya esté jubilado, pero sigo perteneciendo a una institución a distancia, como es la UNED de España, ¿no? Y nuestro amigo Claudio Ramos, pues porque de siempre se ha movido también en estos ambientes. No es por ello, es porque realmente estamos en esta sociedad y nuestra educación a distancia, desde el principio, ha sido pionera en lo que ha supuesto la incorporación de tecnologías, inicialmente las analógicas y posteriormente y de inmediato, en todas las universidades a distancia del mundo, en todos los programas a distancia del mundo, ha estado con la antena dispuesta para captar todo lo que han supuesto los avances en las tecnologías digitales, en el mundo digital. En esto, realmente, en educación en general hemos sido pioneros. Que se han hecho experiencias y se siguen haciendo con tecnologías digitales en los sistemas presenciales, no cabe duda. Y de ellas nos aprovechamos en los sistemas a distancia, naturalmente. Y que la frontera entre lo que es presencial y es distancia cada vez se va difuminando más, y yo creo que pasado mañana eso quedará totalmente difuminado, y se mezclarán, llegaremos a la hibridación, a más digitalización, a más virtualidad, a menos virtualidad, pero ya será difícil discernir si esta universidad es presencial o a distancia, si esta que siempre era a distancia sigue valorando todo lo que suponen las instancias presenciales en los momentos oportunos, las tutorías, etcétera. Quiero decir, en definitiva, en la sociedad del conocimiento, en esta sociedad digital llena de datos, los datos generan información, la información
si las sabemos manejar con adecuada educación, genera conocimiento, conocimiento genera saber, genera lo que decíamos antes, la felicidad, el diálogo, el debate, y las tecnologías nos están permitiendo que este conocimiento crezca, se genere, haya más interacción, no haya problemas, no tienes que interaccionar solamente a nivel del espacio físico como hacíamos antes, porque no teníamos otras posibilidades, sino que estamos interaccionando con nuestros antípodas, y lo estamos haciendo en tiempo real, pero vale más para generar conocimiento que esto. Vale más que a golpe de clic yo me esté acercando al trabajo último que se ha producido, visionando un vídeo en tiempo real prácticamente, o leyendo un texto que se acaba de publicar. ¿Cuánto tardaba en llegar ese texto a mis manos en los tiempos pretéritos? Integremos las posibilidades del saber de lo que las tecnologías pueden aportar a la pedagogía y lo que la pedagogía puede aportar a la tecnología. No me venda esta tecnología si de alguna manera no sabemos cómo procesar pedagógicamente esos elementos para que al final se generen aquellos aprendizajes valiosos a los que nos referíamos antes. O sea, dominemos las tecnologías, integremos todo lo que supone el saber pedagógico con el saber de las ingenierías, de las tecnologías, para que en este campo se lleguen a hacer las maravillas que nos cuentan hoy los últimos artículos científicos que se publican sobre medicina, lo que se está logrando con las tecnologías. También en educación, lo estamos intentando y yo creo que cada vez lo lograremos más. Uno de los temas con lo que opera la trazabilidad de la educación a distancia ha sido siempre sobre la base de una paradoja. Una educación a distancia para disminuir distancias. Una educación a distancia sin distancias. En América Latina, el potencial de la educación a distancia desde la ruta formación, ¿cómo se puede interpretar en la posibilidad de que esa paradoja pueda volverse realidad? Yo enseguida me llevo a Jasper, que en un libro de filosofía definía la palabra vivencia. Entonces decía, podrás conocer París en fotos, en películas, haber leído todos los libros, conocerás París, tendrás toda la información, pero no tendrás vivencia hasta que llegues a París. Y es obvio que la vivencia produce un relativo nivel de información y de conocimiento, ¿correcto? Porque de alguna forma te permite un conjunto de sentidos y, digamos, el tacto, el gusto, el sabor, el olfato, son parte. Y nuestros sistemas educativos a distancia, de alguna forma, han limitado la perspectiva sensorial, que lo han limitado a algunos elementos. En el cuerpo humano, la capacidad de transmitir es maravillosa. La escala de los grises es infinita. Probablemente lo que nosotros tenemos en el escenario de los medios de comunicación y de las tecnologías es que no logramos transferir a los escenarios de las vivencias lo que es el libro o el video o la radio, pero las tecnologías son suficientemente maravillosas y cada vez empezamos a avanzar. Hoy se está hablando de que vamos a poder reproducir el olfato y vamos a ir a un cine, podamos tener el olfato y que el contexto de lo digital nos permite mucho más que lo analógico estructuras de comunicación interactivas. Yo en ese sentido soy silogista. Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre mortal. Y que el conocimiento es bueno, el conocimiento produce la tecnología es buena. O sea, es una simpleza para decirlo, pero que, como muy bien decía Lorenzo, la tecnología nos está permitiendo una enorme variación. El tema es que en América Latina tenemos un rezago tecnológico. Tenemos un rezago de creación de conocimiento, tenemos un rezago de inversión en conocimiento, no solo patentes y ese tipo de cosas. Con la pandemia descubrimos rápidamente que el Producto Bruto dedicado a las telecomunicaciones en la región es 2% del Producto Regional y en Europa están en 6%. O sea que toda nuestra infraestructura de las telecomunicaciones, de la sociedad del conocimiento, que son competencias, universidad, educación a distancia, conectividad, ancho de banda, todo ese escenario es menor.
Total. O sea, nuestras inversiones son en tierra, en capital trabajo y no en conocimiento. Bueno, damos cierre a esta opción de reflexión que queremos compartir con ustedes sobre la educación del hoy y del mañana en ruta de formación. Un retorno de UNAD de Educación y Desarrollo con una serie de programas con estos dos queridos maestros ilustres que nos dan mucho orgullo de que conozcan y nos aporten permanentemente en la construcción del nuevo devenir educativo. Seguiremos con ellos en próximas emisiones. Vamos a hablar de investigación, de innovación, de inclusión, de internacionalización y por supuesto los invito desde ya, queridos televidentes, para que nos sigan acompañando. Nos veremos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias.